Bueno, Mendaro es pueblo pequeño, pero tiene de todo y lo que más me gusta es naturaleza aquí. Es muy verde y Letonia también es muy verde porque llueve mucho en mi casa y aquí también, algo que tenemos similar. Soy Lilla Väisänen y vengo de Letonia, un país pequeño pero muy bonito. Bueno, yo cuando empezó en Italia, un poco complicado, te echas de menos tu casa, familia, amigos. Ahora todavía es así, pero te acostumbras, estás fuera. Me echan de menos, pero ya saben cómo es. Ya saben cómo es mi vida. Pues son igual 2 meses en invierno y durante temporada puede ser 2 semanas o como año pasado tenía COVID y pues sí que podía estar 1 mes y medio también en temporada en casa, pero si no es poco tiempo para los campeonatos nacionales y en invierno. No, ya estoy tomando esto como parte de mi vida y al final es mi trabajo y todo y esto es mi vida, a mí me gusta hacer esto y ya no tomo esto como sacrificio. No, para mí ya es una cosa normal. Pero claro, hay días que piensas, oh, qué guay ahora, por ejemplo, estar con mis amigas que están ahí haciendo esto, otro, están juntas y muchas veces veo y pienso, oh, quiero estar con ellas también o con amigos o con familia. Pero eso es lo que hay. Hay momentos que estoy en casa y puedo pasar el tiempo juntos a ellos, pero ¿no? Temporada es temporada. Muchas veces estoy sola y luego vienen las chicas antes de carrera o cuando entrenamos juntas y si no, a veces las chicas que están más lejos, españolas pero que viven en parte de Valencia, que están más lejos, vienen aquí antes de carrera para entrenar también y a veces se quedan aquí también, pero mucho tiempo estoy sola aquí. ¿Y cómo se lleva el hecho de estar sola? Bueno, hay días que bien, hay días que echo de menos a la gente, pero sola estoy bien también y con la gente. Hay que saber estar sola y con la gente y pues las dos cosas hago bien. Sí, aquí en País Vasco hay mucha gente que sale en bici de todas las categorías, más jóvenes, más mayores o los niños también, todos están en bici. Aquí parece que todo el mundo sale en bici. Pues sí, como por ejemplo en Italia también, pero a veces me parece que aquí hay más gente que sale en bici. Primeros días ya sabía algo de carreteras porque las carreras que hacemos aquí en País Vasco pasan muchas por aquí o cerca y ya más o menos sabía dónde estoy y dónde puedo ir a entrenar y muy bien. Poco a poco conociendo más a las chicas y staff y muy bien. Parece que ya es mucho tiempo que conozco, porque ya en poco tiempo somos como una familia.